días que estamos nosotros viviendo, en esa expectativa de esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios, de que estos son los tiempos en que debemos estar esperando con mucho deseo y ánimo el retorno de nuestro Señor Jesucristo con poder y gloria, ya no como el Cordero que vino manso y humilde y que fue llevado a la cruz del Calvario, sino como el Rey de gloria, como lo es, porque Él es el Rey de la gloria. Nuestro Señor Jesucristo venció al pecado, a la muerte, venció a todos nuestros enemigos, los enemigos nuestros, del hombre, de la humanidad, en la cruz del Calvario. Y venciendo en la cruz del Calvario nos dio a nosotros esta victoria que Él logró en la cruz. Pero con un propósito. O sea, hay muchos propósitos, pero hoy vamos a hablar del propósito uno de los propósitos por el cual Él padeció en la cruz del Calvario, y que Dios nos ha llamado a ser parte de una edificación, la casa de Dios. Nosotros somos llamados a ser la casa de Dios, casa espiritual que Dios está levantando, construyendo para que el Espíritu Santo habite en nosotros por toda la eternidad. La habitación del Espíritu Santo en nosotros nos garantiza el participar de la resurrección cuando Cristo venga por segunda vez en las nubes con poder y gloria. Ese es el llamado que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo a ser partícipes de la construcción de la casa de Dios, en la cual Él ha de habitar eternamente y para siempre. Dios ahora mismo tiene su casa en los cielos, su templo está en los cielos actualmente, pero al final de los tiempos, al final de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya el Señor haya vencido incluso a la muerte, al Hades, al mismo diablo lo ha encadenado y está en el lago de fuego, y ya la humanidad no tendrá lugar y no habrá lugar en la humanidad para que el diablo cometa lo que es la tentación para llevarnos al pecado, porque ya el pecado será borrado de esta tierra. Al final de los tiempos, a eso nos está llamando el Señor. Nuestro Padre Celestial vendrá a hacer morada, vendrá a vivir con nosotros, estará con nosotros, y ahora Cristo, por el Espíritu Santo y su palabra, están construyendo esa casa en la cual Dios el Padre morará eternamente y para siempre. Y lo bueno es que usted y yo somos parte de esta casa espiritual que Dios está levantando en el día de hoy. En todo este tiempo, hace 2000 años, Cristo viene edificando a su iglesia, edificando la casa de Dios, edificando el templo de Dios. Por eso es importante para nosotros entender y comprender por qué Dios nos ha llamado, cuál es el propósito por el cual nosotros nos reunimos en torno a la palabra de Dios. Porque Dios está haciendo una obra de edificación, está construyendo su casa. Usted y yo somos parte de la casa de Dios, una casa eterna, una casa viva,
que tiene vida eterna, la vida eterna que nos ha sido dada por medio de la fe en Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, empezamos desde el versículo 1. Dice así la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. Yo voy a estar leyendo varios versículos. Posiblemente lleguemos hasta el versículo 10, pero voy a ir explicando paso a paso, porque si no le leo todo y ustedes se me van a perder. Lo primero que yo encuentro aquí en esta palabra, mis amados hermanos, es que hay un mandato del Espíritu Santo para nosotros. Primero, tenemos que desechar, dice, toda malicia, desechemos toda malicia, todo pensamiento de mal que tengamos nosotros, incluso pensar mal de los demás. Yo voy más allá, no piense mal de usted mismo tampoco, porque es muy común que uno piense mal de uno mismo. Y esto tiene que ver justamente porque aquellos encargados de formarnos dijeron cosas inapropiadas de nosotros cuando éramos niños, y nosotros lo creímos. Creímos tanta mentira con respecto a nosotros mismos que esto nos fue preparando para la vida que llevamos actualmente, una vida totalmente negativa, porque nosotros creemos negativamente de nosotros mismos. Y esto tiene que ver justamente con la maldad, con la malicia. Incluso la malicia va más allá, tiene que ver con esos pensamientos que siempre nos atacan o están en nuestra mente, que tiene que ver justamente pensar mal. Es muy fácil pensar mal de todas las cosas, pero Dios, por el Espíritu Santo y su palabra, nos dice: debemos desechar toda malicia. Esto significa que de eso depende de nosotros, la actitud de vigilar nuestro interior, nuestros pensamientos, para eliminar de nosotros, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, todo mal pensamiento que venga a nuestras vidas. También dice: debemos desechar todo engaño. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a engañar a otros, porque el engañar a otros pensamos que eso nos protege, eso nos ayuda a no ser lastimados, a no ser en el caso perjudicados. Por eso que utilizamos del engaño. Pero la Escritura nos enseña que nosotros debemos de desechar. ¿Quién tiene que desechar? Nosotros. Cada uno de nosotros tiene que velar por su propia vida y desechar. Tiene que tomar una decisión. Yo tomo la decisión de alejar de mí la malicia y el engaño que puede haber anidado en mi vida. Y sigue diciendo: desechando toda hipocresía, envidia y todas las detracciones, todas aquellas cosas que son contrarias a lo que Dios ha determinado, todas aquellas cosas que nos perjudican a nosotros mismos. Dice la Escritura: deséchenlas. Ahora, esto es sumamente importante, porque para poder pasar al siguiente paso, que es desear la leche espiritual no adulterada,
refiriéndose a la leche espiritual no adulterada, desear la palabra de Dios, tener hambre de la palabra de Dios. ¿Por qué digo hambre de la palabra de Dios? Porque es la figura que utiliza el Espíritu de Dios para remarcar, para establecer que en nosotros debe haber hambre de la palabra de Dios, pero hay lo que impide que esta hambre en nosotros aparezca y se desarrolle. Y justamente lo que vimos anteriormente. Si nosotros mantenemos, escúcheme, si nosotros mantenemos en nuestra vida la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y cosas parecidas a estas, si las mantenemos en nosotros, el hambre por la palabra no va a surgir. Y Dios quiere que en nosotros haya hambre de la palabra de Dios. Yo le animo, mi amado hermano, a que nos examinemos en este tiempo. ¿Cuánta hambre tengo yo de la palabra de Dios? Usted no tiene que responderme a mí, sino examinarse y evaluar, ¿realmente tengo yo hambre por la palabra de Dios? ¿Realmente existe en mí hambre por la palabra de mi Dios, de nuestro Dios? Yo tengo que responder esta pregunta. Porque si no hay hambre, hay algo que lo está impidiendo. Porque como hijos de Dios, debe ser natural que tengamos hambre de la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual. Quiero que me sigan, porque esto es sumamente importante. Aquí nosotros podemos venir todos los sábados, todos los martes, reunirnos, compartir la palabra, y esto es sumamente importante. Pero más importante que ello es lo que usted tenga en su corazón, lo que realmente hay en sus pensamientos y en sus corazones. Por eso es importante que nosotros veamos si realmente tenemos esa hambre que Dios espera que nosotros haya. Porque si no tenemos hambre de la palabra, no vamos a buscar la palabra. No vamos a buscar, en este caso la Escritura habla de la leche espiritual. Versículo 2 dice: deseen, que haya un deseo en ustedes. Mire, el Señor Jesucristo nos enseñó y nos enseña muchas verdades espirituales, haciendo comparación con cosas que nosotros entendemos y conocemos. Todos nosotros fuimos bebés. Todos nosotros fuimos bebés recién nacidos. Salimos de la barriga de nuestra madre. Estando en la barriga estábamos felices porque no teníamos hambre. A través del cordón umbilical de nuestra madre, porque estábamos en su barriga, nos estábamos alimentando y ahí estábamos, hasta reíamos. Felices, no teníamos ninguna preocupación, porque nos llegaba el alimento que necesitábamos, no teníamos que llorar. Bendito Dios. Sí, buena batería. La batería del micrófono. Oh, gloria a Dios. Bueno, gracias al Señor que tenemos nosotros para que podamos terminar lo
Número 2, ahora sí. El plástico le quitaba un poco el sonido. Decíamos que cuando estamos en la barriga de nuestra madre, nosotros no tenemos que pedir comida porque ya la estamos recibiendo. Pero tan pronto el bebé nace y sale de la barriga de la mamá, se le corta el cordón umbilical. Ya a través del cordón umbilical es que el bebé en la barriga recibía el alimento. Pero ahora el bebé tiene que valerse en cierta forma por sí mismo, porque ya está separado de la mamá. ¿Y cómo la mamá sabe que es necesario alimentar a su bebé? Cuando el bebé llora. ¿Y por qué llora? Porque tiene hambre. Le da hambre. Y él comienza a pedir comida. Como él no sabe todavía hablar y el valor de las palabras, pero él ya viene capacitado para llorar cuando tiene hambre, porque es la forma establecida por Dios para nosotros como seres humanos, que desde el momento en que salimos del vientre de nuestra madre, vamos a depender de ella para poder nosotros crecer y desarrollarnos y estar sanos y saludables. No hay cosa más saludable, más buena, más nutritiva que la leche de una madre. Y por eso Dios diseñó de tal manera al ser humano para que en sus primeros días, en sus primeros meses de vida, solamente dependiese de la leche materna. De esto es lo que el Espíritu Santo toma para hacer una comparación con nosotros, que ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios necesitamos alimentarnos. Necesitamos alimentarnos como hijos de Dios para poder no solamente mantenernos en la salvación, sino sobre todo para crecer para salvación. Esto es sumamente importante. Si Dios nos ha dado por nuestra fe la salvación, por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, ya nos ha sido dada. Cuando Dios nos da la salvación, lo que hace es que nos engendra como hijos de Dios. Somos engendrados por Dios, por el Espíritu Santo, ahora como hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que alimentarnos espiritualmente. Por eso es que el Señor Jesús dijo en una ocasión: no solamente de pan vive el hombre, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se da usted cuenta? El Señor Jesús ya desde un principio habló de la necesidad que tenemos todos aquellos que nacemos para Dios por medio de Jesucristo. Tenemos la necesidad de recibir el alimento espiritual, porque el pan físico es el alimento para nuestro cuerpo, pero la palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu. Por eso es que Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra o toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y Pedro, lo que está haciendo acá el apóstol es enseñándonos que para nosotros es sumamente importante desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Note usted que dice leche espiritual, que es la palabra de Dios, pero no se queda ahí. Dice leche espiritual no adulterada.
¿Por qué el Espíritu Santo hace hincapié en que nosotros deseemos la leche espiritual no adulterada? Sencillo, porque hay leche espiritual adulterada. ¿Cómo un niño puede discernir, entender, comprender lo que es una leche espiritual adulterada o no? El Espíritu mismo se encarga, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu que nos ha sido dado. Déjeme decirle algo de que tal vez usted no comprenda totalmente. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, le pedimos perdón a Dios Padre por nuestros pecados, le pedimos que nos limpie de nuestros pecados y confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Creemos que murió por nosotros y que resucitó. Ahí sucede nuestro nacimiento para Dios. Es ahí cuando nacemos de nuevo, según la Escritura. Jesús lo enseñó, nos es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Usted y yo, para entrar al reino de Dios, para entrar al reino de los cielos, tenemos que nacer de nuevo. Y este nacimiento se da cuando escuchamos el Evangelio, creemos en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, creemos que resucitó y confesamos arrepentidos que Dios perdone nuestros pecados y confesamos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas y como Salvador, creyendo que Él resucitó. Al creer que Él resucitó, estamos nosotros recibiendo en ese momento la vida eterna. Ahora tenemos vida, pero la tenemos como de 50 centímetros. Pero en la medida que va tomando leche de su mamá, va creciendo y se va desarrollando. Después viene la comida diferente y el bebé al año ya no es el mismo que nació. Ya es un niño de un año, ya se ve el crecimiento. Ya está más grande, más gordito. Así sucede con nosotros también en la vida espiritual. Como hijos de Dios vamos creciendo desde muy pequeño. Ahora que hemos nacido de nuevo, somos recién nacidos y necesitamos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios, enseñada por el Espíritu de Dios. Escúcheme. Para eso Dios le ha dado a usted el Espíritu de Dios. Cuando usted se arrepiente de su pecado, cuando usted confiesa que Jesucristo es su Señor, cree que Él resucitó en ese momento, Dios le da de su Espíritu y le da vida. Ahora usted tiene vida por el Espíritu de Dios que está en usted. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Y esta vida que nos ha sido dada, es necesaria que nosotros vayamos alimentándonos con la palabra de Dios, como la leche espiritual no adulterada. Aquella palabra que usted debe leer en su casa o aquí en el parque. Traiga su Biblia cuando usted está sentado los días de semana que no tiene nada que hacer. Usted trae su Biblia y usted comienza a leer, a escudriñar la palabra de Dios, no sin antes pedirle a Dios sabiduría para entender la palabra. Porque Dios, por el Espíritu Santo, le va a enseñar lo que usted debe recibir en su palabra. Es a través de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, que usted va a estar recibiendo la leche espiritual. Nosotros aquí y cualquier otro predicador
debe predicar conforme a lo que enseña el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Y usted la debe recibir, pero debe examinarla para ver si no está adulterada. ¿Cómo se adultera la palabra de Dios? Se adultera con pensamiento de hombre, con enseñanza de hombre, se adultera la palabra de Dios. Y hay mucha leche en el mundo, leche espiritual adulterada, que muchos están recibiendo. Y esto no produce vida, sino todo lo contrario, produce muerte. Porque lo que produce vida es la palabra de Dios, no adulterada, que usted debe recibir para ir creciendo. Ahora bien, dice más, deseen como niños espirituales recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Dios quiere, nuestro Padre quiere que nosotros crezcamos, que no nos quedemos como niños. Sí, hay que empezar como niños espirituales, pero no debemos quedarnos como niños espirituales. Debemos ir creciendo poco a poco, siempre recibiendo la palabra de Dios, primero como leche espiritual, y en la medida que vamos creciendo ya no será leche espiritual, será papilla espiritual, después será vianda espiritual, comida gruesa espiritual, que usted va pudiendo digerirla, porque ya usted está siendo desarrollado por la palabra de Dios y por el Espíritu. Pero aquí lo importante, mi amado hermano, es que Dios quiere que nosotros crezcamos para salvación. ¿Hemos recibido la salvación? Sí, la hemos recibido. Pero si usted no se ocupa de ella, usted no crecerá para salvación. Y es necesario, sí, tenemos que ocuparnos. Dios hace la obra en nosotros, pero nosotros tenemos también que actuar como hijos de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada, buscando su palabra, entenderla, comprenderla, meditar en ella, recibirla, tener hambre de la palabra de Dios. Y no solamente tener hambre, sino comer la palabra de Dios, que es la que nos produce, dice, el crecimiento para salvación. Para mí está claro, mis amados, es que el llamado de Dios para nosotros que ya hemos recibido, ahora nosotros tenemos que cuidar este llamado. Debemos crecer espiritualmente para la salvación. Hemos sido llamados a la salvación, pero hay que crecer en esa salvación. Y eso es lo que sigue adelante. Dice, después que hemos nacido de nuevo y como niños estamos recibiendo, niños recién nacidos, estamos recibiendo la palabra de Dios, que es como la leche espiritual no adulterada, y estamos creciendo en salvación. Dice ahora el Espíritu, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí quiero ir y quiero encerrar realmente lo que es la exposición de la palabra de Natalia. Aquí hay dos comparaciones que hace el Señor. La primera nos compara como bebés recién nacidos.
siendo para salvación. En esta segunda comparación, ahora el Espíritu nos lleva a una realidad de lo que ha sucedido con nosotros al creer en Jesucristo. Porque dice la Escritura, ahora nosotros debemos acercarnos a Él. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando invocamos el nombre de Jesucristo para salvación, somos unidos a Cristo, pero debemos irnos cada día acercándonos más a Él, a conocerle, a entenderle. De esta forma nosotros vamos siendo ahora sí edificados por Dios. Dice acercándonos a Él, que es piedra viva. No es una piedra, porque una piedra normal es una piedra muerta. No tiene vida. Una piedra que usted ve en cualquier lugar, en la calle, en la playa, en el campo, cualquier piedra es una piedra muerta. Pero en este caso está bien hablando de una piedra que tiene vida, una piedra viva. Es fuerte como la piedra, es como la roca, es dura, pero tiene una característica que es que tiene vida. Y no solamente tiene vida, sino que da vida a quienes nos acercamos a ella. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, la roca eterna, la roca viva, la roca de Dios, la piedra de Dios. Note usted, mi amado hermano, que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, cuando nosotros lo recibimos como el Hijo de Dios y lo recibimos como nuestro Señor y nacemos de nuevo, escúcheme, nacemos con la misma naturaleza de Cristo. Dios nos imparte la naturaleza de Cristo, la misma naturaleza de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios está edificando una casa con un solo material. No hay lugar para varios materiales en la casa de Dios. Un solo material es el que Dios está utilizando. Este material es piedra viva. Este material es Cristo, el Hijo de Dios, quien tiene vida en sí mismo como la tiene el Padre. Jesús dijo en una ocasión, el Padre tiene vida en sí mismo y también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esta vida en sí mismo que tiene Cristo es la que Él imparte, Él da a aquellos que creemos en Él. Por eso es que ahora Dios, el Padre, por el Espíritu Santo, está edificando la iglesia, está edificando la casa de Dios, está edificando la casa espiritual en la cual Él morará por toda la eternidad. Primero, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, que nos ha sido dado como un adelanto de parte de Dios. Ahora tenemos el Espíritu Santo que nos trae la presencia del Padre y del Hijo en nuestras vidas. Ahora tenemos la vida de Cristo. Por eso es que nuestra vida es la vida de Cristo la que hemos recibido. Y por eso es necesario que esta vida que hemos recibido vaya desarrollándose en nosotros, porque esta es la salvación a la cual hemos sido nosotros llamados. Dice así, acercándonos a Él. ¿A quién se refiere cuando dice acercándonos a Él? Acercándonos a Cristo, acercándonos a Jesucristo. Pero si Jesucristo está en los cielos, ¿cómo yo me puedo acercar a Él? Me acerco por medio del Espíritu Santo que ahora nos ha sido dado.
y nos lleva a la misma presencia de Cristo y nos une con Él. Espiritualmente nosotros estamos en los cielos, en los lugares celestiales. Ahí estamos sentados juntamente con Cristo Jesús, porque es en los cielos donde el Padre está edificando esta su casa espiritual. Por eso es importante que nosotros dejemos, mis amados hermanos, las cosas y las corrientes de este mundo. Como bien dijo la palabra, o dice la palabra que compartimos al principio, tenemos primero que desechar todo lo natural en nosotros. Todas las corrientes y deseos nuestros tenemos que dejarlas, tenemos que desecharlas, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, adulterio, fornicación, mentiras, envidias. Todo esto, si no lo dejamos nosotros, primero nos mantendremos anclados a esta tierra, a este mundo, y no podemos ser elevados a los cielos para que Dios el Padre edifique en los cielos su casa en nuestras vidas. Por eso es necesario que nosotros recibamos la palabra, porque la palabra nos va limpiando. La palabra de Dios y el Espíritu Santo nos va fortaleciendo para que nosotros podamos ir dejando todo lo natural, todo lo de este mundo, y podamos ir deseando cada vez más lo que Dios está haciendo, que es justamente construyendo una casa para morada de Él por toda la eternidad. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Ustedes también edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Termino por eso. Él viene, Cristo viene, ciertamente. Acercándonos a Cristo, piedra viva. Ustedes también, dice la Escritura, como piedras vivas. ¡Oh! ¿De dónde salió esta piedra viva? Usted y yo. Sale porque nosotros hemos salido de Cristo Jesús. Hemos sido engendrados por el Padre por medio de Jesucristo, a través de su obra en la cruz del Calvario. De esta manera ahora somos una nueva creación para Dios. Ahora somos material que Dios está utilizando para construir esta casa espiritual que dice esta porción. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Le voy a decir algo que tal vez le va a usted ser difícil recibir, pero tengo que decirlo. Dios nos ha hecho a nosotros piedras vivas, teniendo la misma naturaleza de Cristo, porque es lo único que ha de permanecer por toda la eternidad: Cristo y su obra. Cristo, usted y yo, unidos a Él, para que la vida de Cristo en nosotros se manifieste. Y dice esta porción: ustedes también, como piedras vivas, piedra viva, Cristo es piedra viva, preciosa para Dios, escogida. Y nosotros también somos piedras vivas. Pero ¿cómo es esto? Porque Cristo nos ha hecho a nosotros, al darnos su vida, como Él, piedras vivas. Él es piedra viva y nosotros, los hijos de Dios, también somos piedras vivas. Este es el material que Dios está utilizando para construir la casa
espiritual de Dios. Y decía, sean edificados como casa espiritual. Y dos cosas. Primero, casa espiritual para la morada de Dios en nosotros. Y la segunda, y sacerdocio santo. ¿Quiénes son sacerdocio santo? ¿Quiénes son sacerdotes santos delante de Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos y respondemos por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que todos nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos la naturaleza de Cristo, ahora que hemos nacido de nuevo, ahora Dios nos hace a nosotros sacerdotes santos. Oh, usted dirá, pero yo no tengo sotana. Un sacerdote santo escogido por Dios no necesita sotana. Así como usted, Dios le ha hecho a usted sacerdote santo. Es difícil recibir esto, pero es lo que dice la palabra. Para ofrecer, ahora, ¿qué hace un sacerdote? Ofrece sacrificios a Dios. En este caso, los sacrificios que somos nosotros llamados a ofrecerles a Dios, está aquí en esta porción, dice: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Concluyo con esto. Un sacerdote santo, sacerdote de Dios, es creado por Dios. Todos los hijos de Dios, todos nosotros como hijos de Dios, somos llamados a ser sacerdotes santos. Ese es nuestro oficio. Eso es la labor que Dios quiere que nosotros hagamos. Ofrecer a Dios sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Más adelante dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tal vez usted no lo sabía, pero aquí está en la palabra de Dios. Usted es parte de la nación santa de Dios. Usted es parte del pueblo escogido por Dios. Es más, la Escritura dice que somos linaje escogido. Somos de sangre real. Eso es lo que es linaje. Un linaje es de a dónde viene nuestra ascendencia. ¿Quiénes son nuestros padres? Ese es el linaje. Nosotros somos del linaje de Dios. ¡Oh! Somos del linaje de Dios. Somos descendencia de Dios por medio de Jesucristo. Porque Jesús es Hijo de Dios. Nosotros también somos ahora hijos de Dios por nuestra fe. Por eso es que la Escritura dice que somos linaje escogido. Porque Cristo es Rey del linaje de David. Nosotros somos del linaje real de Jesucristo. Porque Él es Rey. Y por eso es que nos ha hecho a nosotros también reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Amén. Terminamos así. Gloria a Dios. Habrá, bendito Dios. Vamos a aplaudir al Señor. Santo, puede cortar.